Bueno, hablábamos ayer... ¿De qué hablábamos ayer? Hablábamos de la Tierra cóncava. Del espacio pétreo. Del espacio pétreo, de este sol más pequeño y de esta luna muy pequeña que estaban en el medio de un agujero en la roca infinita, en fin, todas esas cosas de Bender y de aquellos locos mentores científicos que tuvieron los jerarcas nazis. Y ahora me voy a referir a otro de esos que nombramos ayer, ya equivocadamente, o mejor dicho, a quien hurtamos cierta gloria, porque le atribuimos a Haushofer, que tuvo lo suyo, las teorías de Hörbiger, que es un austríaco que también estuvo prendido ahí en aquella historia. Y vamos a hacer una visión somera de esto, y yo les prometo, días más adelante, acercar la cámara. Pero para que sepamos quién es este chabón. Él creía que el universo se explicaba mediante el principio de contradicción. Él no es el primero en pensar esto. Después de todo, estaban los amigos de Mani, que sostenían que el universo todo era una perpetua lucha entre el bien y el mal. Pero esa era una cosmogonía espiritual. Y esta es una cosmología constante y sonante. Él creía que el universo se movía a partir de la lucha entre el hielo y el fuego, y entre una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. ¿Cómo es esto? Él dice que tuvo una iluminación. Un día estaba viendo cómo el hierro derretido caía sobre la nieve, y vio unos estallidos que se producían, y ahí tuvo una revelación. Y se le ocurrió que efectivamente hubo una explosión inicial, tal como dictaminan ahora los científicos, en el comienzo del universo. Pero no era el comienzo del universo, sino el comienzo tan solo de nuestro sistema solar. Había, al parecer, una enorme masa ígnea, mucho mayor que el Sol, y también había otra masa de hielo que andaba por ahí. Y un día la masa de hielo chocó contra la superficie ígnea, se metió dentro, y después de miles y miles de años, porque las cosas tardan mucho en ocurrir según Hörbiger, pues se produjo una gran explosión. De esta explosión surgieron 30 planetas, que son los del sistema solar, cuales conocemos o quedan lo que hay. Todos los planetas, dice Hörbiger, son de hielo. Son de hielo. Por ejemplo, la Luna, Júpiter, Saturno. Los canales de Marte no son otra cosa que grietas en el hielo. Solo la Tierra no está dominada por el frío. Y allí persiste la lucha entre el fuego y el hielo. Dice además que a una distancia igual a 3 veces la que hay desde aquí a Neptuno, desde aquí del Café Tortoni hasta Neptuno, hay un anillo de hielo. Y ese anillo de hielo no es otra cosa que lo que los científicos ortodoxos insisten en llamar la Vía Láctea. Pero sucede que a infinita distancia hay otros soles, no tantos como se dice, que vistos a través de ese anillo de hielo nos producen la sensación de ver una infinidad de estrellas. Usted podrá decir, bueno, dice usted, ¿no? Bueno. Ahí está. O el científico aficionado, o el científico ortodoxo dice, ¿y qué pasa con las estrellas que se fotografían con los telescopios? Hörbiger, fotografías trucadas. Las manchas solares, por ejemplo, son para Hörbiger el resultado de bloques de hielo que desde Júpiter, que precisamente cumple su ciclo solar cada 11 años, y es el periodo que tardan las manchas solares en revelarse, dice bloques de hielo que caen desde Júpiter al Sol y producen manchas solares. Debe ser un espectáculo dantesco ver cómo gigantescos bloques de hielo caen al Sol. Bueno, y después habla de la fuerza de la explosión. La fuerza de la explosión produce la expansión y el alejamiento de los planetas, y esta fuerza lucha contra la fuerza de la atracción, que tiende a acercar los planetas. Por otra parte, el espacio no está vacío,
sino que hay una tenue mezcla de vapor de agua e hidrógeno que llena todo el espacio. Y tarde o temprano va a prevalecer la fuerza de la atracción sobre la fuerza de la expansión explosiva. Y cada planeta se irá acercando al más próximo, y se juntarán, y todos terminarán cayendo en el Sol. Y hasta que después vendrá otra explosión, etcétera, etcétera. Una especie de Big Bang de entrecasa. Pero también la Luna caerá en la Tierra. Se irá acercando. Al estar la Luna más cerca, en realidad se está acercando, pero uno no se da cuenta porque se acerca muy despacio, la muy ladina. Y habrá mareas permanentes y enormes, y los seres vivos se sentirán librados de su peso, y crecerán, desde luego, serán gigantescos. Los rayos cósmicos serán más poderosos, y habrá entonces mutaciones y saldrán nuevas especies. Finalmente la Luna estallará, y esto será el apocalipsis. Imagínense la Luna estallando y cayendo sobre la Tierra, llenando de hielo finalmente la Tierra, porque la Luna es de hielo, según se ha dictaminado en párrafos precedentes. Y entonces, después de milenios sin luna y sin mareas, se acercará Marte y será capturado por la fuerza de atracción de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Marte es muy grande como para convertirse en una nueva luna, y entonces nos rozará, se desviará y caerá en el Sol, pero en el choque perderemos la atmósfera, que se perderá en el espacio, y entonces los océanos hervirán, la corteza terrestre estallará y todo será un lío imposible de arreglar. Y en realidad, para decirlo de una vez, nuestra luna es solamente una luna, porque es la cuarta que ha habido. Ya ha habido 3 lunas anteriores, y esta es la cuarta. Sucede, eso sí, que es la más grande de todas. Fíjese usted que las eras geológicas, que son 4, corresponden, ahora estamos en el cuaternario, pero sí, los cambios de era corresponden a la caída de 3 lunas, que son las lunas anteriores. Y solamente en esos periodos, cuando caen lunas, es que se producen fósiles, porque la luna al caer fosiliza a los organismos que caen atrapados bajo el hielo, mientras que de otro modo los organismos se pudren, dice Horbiger, y no se fosilizan. Cada vez que la luna se acerca, es decir, en cada uno de estos periodos, que hasta ahora son 3, en que la luna se ha acercado, se produce un gigantismo en todas las especies. Así, a finales de la era primaria, se verifican fósiles de enormes vegetales y de enormes insectos. A finales del secundario hay, como sabemos, enormes reptiles, hay los dinosaurios, los plesiosaurios y toda esa caterva de enormes bichos. Pero también sostiene ya muy novedosamente el hombre. Ahí aparece el hombre. Pero un hombre muy grande, porque al aligerarse el peso, pues se crece, y además se vive mucho, porque lo que nos hace morir es el peso que tenemos. Vivían 900 años, y ahí se remite a las tradiciones musulmanas y hebreas, acerca de los gigantes antepasados y de la larga vida de los primeros hombres. Esto, de todos modos, lo que es nuevo es el situar la aparición del primer hombre en el secundario. Pero Madame Blavatsky, de la cual hablaremos alguna vez también, decía que un día se ha de descubrir al hombre secundario y conoceremos toda su grandeza. Cuando la luna terciaria se acercó a la Tierra, sigue Horbiger y sus adeptos, las aguas subieron, tanto es así que se han encontrado en las alturas de los Andes numerosos fósiles de animales marítimos, y al subir las aguas, los hombres se dirigieron con los gigantes, que eran sus reyes y superiores, a las grandes alturas, y así crearon una civilización marítima mundial, que sería la Atlántida. Y ahí está también la civilización de Tiahuanaco, es un lugar cercano al Titicaca, del cual hablaremos también alguna vez. ¿Dónde están esas construcciones ciclópeas
de puertas de 3 metros de alto por 4 de ancho, y dice que no se explican. Bueno, tampoco se explica la puerta entonces de la Estación Constitución. Como si las puertas tuvieran que tener el tamaño del tipo que va a pasar bajo de ellas. Se tienen una idea muy mezquina de la puerta. Y de los arquitectos. Y de los arquitectos. Pero de todos modos hay cosas bastante sugestivas allí. Tiahuanaco, hay esas puertas, hay estatuas enormes. Bueno, también aquí hay estatuas enormes. Y hay tapices que pesan toneladas. Y también en nuestra civilización hay tapices que pesan toneladas. Y yo no he visto gigante alguno. Eso es Jorvier. Eso es Jorvier. Esa concepción del mundo, decían los jerarcas nazis, es finalmente una ciencia nacionalsocialista que debía oponerse a la ciencia judeocristiana. Recordamos que hacia 1926, años antes de que Horbiger y los nazis se encaramaran en el poder de Alemania, Hitler llega al poder en el 33, había sido formulada la teoría de la relatividad restringida, por la cual recibe el primer premio Nobel este muchacho Einstein, de modo que la ciencia estaba en un estadio en que era dificultoso pensar que una de las potencias más avanzadas del mundo, como Alemania, pudiese tomar esto como ciencia oficial. Pues así fue. Y yo creo que esto contribuyó a que perdiese la guerra. Porque ahí estaba un amigo a quien vamos a dedicar esta pequeña charla. Este muchacho había nacido un 26 de marzo, justamente se llamaba Werner von Braun, y era un señor que trabajaba en proyectos de cohetería de la Alemania nazi, y había diseñado unos aparatos llamados B1 y B2, que eran bombas que iban a salir desde algún lugar de la costa, y que iban a estallar finalmente en Londres, destruyendo a todo el mundo, incluida Virginia Woolf, que escribía sus novelas en esos años. Sin embargo, ocurrió que cuando manifestó estos proyectos, ante posibilidades como el espacio pétreo, etcétera, no daba la curva de los proyectiles, y estos proyectiles no hubieran impactado jamás, de modo que el bombardeo sobre Inglaterra se suspendió. Pero este mismo muchacho, muchos años después, cuando se vio obligado a renegar de su fe alemana, quizás nazi, sospechaban algunos, viajó a los Estados Unidos y allí fue contratado por una agencia, una empresa llamada NASA. Y desde esa empresa... Primero con los nazis, después con la NASA. Claro, él tenía afinidades sonoras. Nasales. Algún día de julio... Hablaba medio así. El 21 de julio del 69 logró en uno de sus artefactos que un señor llamado Neil Armstrong pusiese su pie en la luna, justamente. Ese era von Braun. De todos modos, imaginemos esos periodos sin luna que hay después que la luna cae y antes de que se capture otra. Y nos imaginamos un mundo sin marea, unas noches calmas. Plazas perpetuamente iluminadas por faroles. Sí. No sé si me gusta ese mundo. No, creo que no nos gusta. Creo que nos gusta mucho más, Alejandro, un mundo en el cual uno pueda, si es que se cansa alguna noche antes de que amanezca por ahí, irse a dormir justamente en medio del sosiego de la noche. Y entonces Hugo canta para su amigo von Braun y para los amantes de la paz este sosiego en la noche.